Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Hola, papá, mamá, tío, abuelo, abuela, pastor, pastora. ESI. ¿Te suena la palabra o la sigla? ESI. E-S-I. Significa educación sexual integral. Cuando hablamos de sexo, todos decimos, a ver, ¿qué van a decir? Más allá de que en los medios, en la televisión, en internet, de donde quieras, el tema de sexo está malamente difundido, distorsionadamente difundido y consecuentemente daña especialmente a niños, adolescentes, jóvenes y por supuesto a la familia. De eso que no se habla, vamos a estar hablando. Bueno, en realidad dije, de eso no se habla, de sexo, pero en realidad se habla demasiado, se habla mal, y los que reciben este mensaje malo, mal hablado, mal enseñado, son los niños y los adolescentes. En donde tal vez no se hable mucho es en el hogar, que es el lugar donde debiera, en los tiempos y en los momentos realmente asignados según la maduración del niño, del adolescente, donde se debiera hablar de sexo, tampoco se habla. Pero nosotros sí vamos a hablar. Y para eso tengo aquí a la doctora Ana María Parini. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. Me gustaría que, para que te conozcan los que no te han visto en otros programas, que definas un poco tu tarea como médica y como especialista en todo lo que es bioética, Sí. para que sepan que quien va a hablar con autoridad. Claro, y educadora sexual. Y educadora sexual. Desde hace muchos años, muchos años. El asunto es que la ESI no es malo hablar de educación sexual integral, Claro. Porque nosotros somos una integridad. Cuerpo, alma, espíritu y también un ser social. Sí. Pero lo que está mal es poner dentro de la educación sexual la transversalidad del género, de la diversidad de género, de las construcciones sexuales y también el no dejar intervenir a los padres en algunas ocasiones o en casi todas, a pesar de que la ley dice que sí, que tienen que intervenir los padres, en la currícula definitiva, o sea, dentro del contenido, de los contenidos curriculares, que son todo lo que les van a enseñar así, el programa de enseñanza, no están interviniendo los padres en la decisión. Esto ocurre porque en el artículo 5 de esa ley figura muy claramente, como lo dijimos varias veces acá, que corresponde que la comunidad educativa formada por padres, docentes y alumnos tiene que intervenir en estos contenidos. El asunto que nunca se llevó a la práctica, eso. Ana, perdóname que te interrumpa. Hay una ley de educación sexual integral vigente. Sí, que ¿Sabía? es la 26.150. 26.150. Que data desde el 2006. ¿Qué contiene esa ley?
¿qué cosas nos deben preocupar de esa ley? Dentro de la ley en sí, el contenido, lo que expresa la ley, no hay nada de demasiada preocupación. Ajá. Pero el asunto son los contenidos curriculares, porque los contenidos curriculares tienen además imágenes o dibujos o libritos donde expresan todo lo contrario. Lo que más nos puede preocupar es el material didáctico. Porque dentro de los contenidos curriculares que lo hicieron justamente en parte la consolidación de la gente de género que está metida en todo esto en educación. La ideología de género. Exacto. La ideología de género está, imágenes que ven los chicos, inclusive desde los 3 años, aunque lo quieran negar, porque hablan acerca de que les enseñan el cuidado del cuerpo, el cuidado del abuso y demás, pero mentira, porque uno ve las imágenes y en las imágenes, que esto lo llevé al Congreso, a la clínica, en las imágenes se ve claramente que a los chiquitos de 3 años les muestran imágenes de mujeres normal, no digo normal, sino con su contextura ginecológica o sexual normal, vagina y demás, y después a otra nenita donde puede tener un pene, y al revés los varones. Ahora, entonces, te interrumpo, no pierdas la idea, porque yo de lo que parto, por eso estamos en el aire, que mucha gente, lamentablemente, padres y hasta pastores, ignoran esto. Lo que vos estás hablando... Algunos ya no, porque pero sí, algunos. Pero no te olvides que esto va... La generalidad sí. Yo estuve en varios lugares ahora últimamente, en Chaco y demás, y sí, la verdad que sí. Por eso. Ahora, hay 2 cosas que quiero diferenciar. Uno es la ley que autoriza y que prevé los considerandos, las cláusulas, etcétera, para que haya educación sexual en las escuelas. Sí. Y por otro lado está el currículum. Está que el es contenido los curricular contenidos, con el material didáctico. Exacto. Es lo mismo que, por decir, hay una ley que dice que en la escuela hay que enseñar matemática, biología, castellano, y después yo, o un equipo, yo soy profesor de letras, armo una currícula que no coincide con la Academia Española de la Letra. Es como que está distorsionado. En el lenguaje, ahora se quiere incluir, el lenguaje está inclusivo, inclusive en la educación sexual. ¿Sí? Entonces, yo parto de una base. Nosotros no podemos acceder a que nuestros niños accedan a ese tipo de educación sexual porque por un lado está la ley y dicen hay que cumplir la ley. La ley yo estoy dentro de todo de acuerdo. No estoy de acuerdo en una ley de educación sexual, más que nada de información sexual, porque la educación sexual, que es algo que que está inspirada simplemente en la dignidad y en la intimidad de las personas, tiene que desarrollarse desde la casa. Correcto. Y así sean los 2 padres o una casa monoparental, que puede pasar, siempre hay alguna persona que instruye al niño desde este vía. Ahí se toma la educación, porque la educación es formar en valores, ¿sí? Y la instrucción es dar conocimientos, claro. ¿Sí? Entonces esta es una diferencia muy grande que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, tiene que ser una ley de educación sexual donde no exista la palabra, por ejemplo, diversidad. Diversidad de género, por ejemplo. Diversidad de género no tiene que existir porque ahí ya estamos hablando de diversidad de un montón de cosas. Yo, que el año pasado reformulé una ley de educación sexual que habíamos hecho con la doctora Mabel Borghetti, la reformulé desde este punto de vista. Hablando sí de no discriminación, porque no discriminación significa no discriminación por raza, no discriminación porque la hay mucha, por obesidad, por discapacidad, por un montón de cosas. Exactamente. Conocimiento, cultura. Hasta ahí estamos todo bien. Pero no queramos incluir la diversidad de género nada más y la cuestión de la orientación sexual. Entonces,
los contenidos son lo más peligroso, porque aunque a mí me pongan la 26.150, que dice algunas cositas del género, pero no son tan aberrantes, pero me dicen en un artículo 5 que los padres tienen que participar, aunque no participen todos, porque cuando vos llamás a participar a los padres, y aún nosotros, dentro de las escuelas evangélicas, no viene nadie. Te digo porque es una experiencia que hemos tenido de mucho tiempo. No vienen van los padres. Poquititos. Es decir, no tienen la preocupación por los hijos realmente, porque este es un problema de no preocupación. El otro día leía al sobrino nieto de Freud, y él hablaba de esto. Sí. Porque y me pareció excelente lo que expuso, porque no está de acuerdo con esto de que los hijos sean transexuales o transgénero y esto y el otro, porque el chico no tiene la capacidad para decir eso es así o esto es así. Yo quiero transformarme en un nene o una nena o en un burro o lo que fuere, porque en total hay un montón de géneros, 112 géneros establecidos por la ONU. Entonces, lo dice una persona que sabe, que es un profesional, y que dice que la culpa de todo esto la tienen los padres, porque los padres han venido a pasar a ser adolescentes y los niños son adultos que manejan a los padres, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Esto pasa porque en nuestras filas, y aún en filas de gente que no tiene confesiones de ningún tipo, hay una despreocupación total por los hijos. Exacto, indiferencia. Indiferencia, y porque ellos quieren vivir la vida, es como que no la vivieron antes y entonces ahora empieza ese despertar. Entonces cuidadito con esto, porque en las iglesias pasa lo mismo, ¿eh? Claro. Yo lo he visto continuamente. Y además de eso, cuando citamos para educación sexual, vienen más los chicos que los padres. Ahora, ¿no te parece entonces, que eso es un poco consecuencia de que vos hablás de las iglesias, con todo respeto? Lo digo en general, sí, no pasa en todos lados. ¿En la iglesia debiera hablarse de esto? Pero sí, por supuesto. Nosotros venimos hablando, y vos lo sabés porque hemos hablado contigo. Sí. No, bueno, hablo desde en general, hace muchísimos años. No digo tal vez que sea el tema de todos los domingos en el púlpito, ni siquiera digo que sea en el púlpito. Yo creo porque la iglesia tiene sus grupos de discipulados, sus grupos de familiares, los grupos de crecimiento, etcétera, etcétera. Tal vez ahí sería el ámbito, o en reuniones especiales convocadas al efecto, para decir, esto está pasando. Ustedes tienen que saber esto, papás. Bueno, hay muchas iglesias que lo están haciendo, ¿sí? En los grupos de discipulado y demás. Hay muchas iglesias que en la escuela bíblica, desde los más chiquitos hasta los adolescentes y preadolescentes, están dando todo este tipo de cosas, porque es una afrenta, ¿sí? Que nos vino, que está desde hace muchísimos años. Lo que pasa que la iglesia, en el caso de los cristianos, es como que despertaron, ¿qué pasó con esta bomba? Y de pronto yo, como le contaba recién al pastor Omar, que estaba con él hablando, desde el 2008 que vine hablando de ideología de género, de la educación sexual con construcciones sexuales, de las orientaciones sexuales, donde estaba incluida la pedofilia, además. Hemos tenido seminarios. Hemos tenido de todo. Sí. Pero a veces está entenebrecido el entendimiento, digo yo. Claro. Porque nos parece que no, que eso es una cosa que es lejana, que esto y que el otro. Bueno, hay que discernir los tiempos, como yo digo, ¿no? Discernir los tiempos. A cada momento, o sea, discernir los tiempos. Porque este es un ataque muy fuerte, según dicen que ahora, no, empezó hace muchísimos años. Entonces, la educación sexual que se debe dar, que por eso yo hice la ley, ahora estamos haciendo el material curricular y demás, tiene que seguir la consigna pedagógica que es mente, cuerpo y espíritu, y lo social también, porque hay muchos ataques sociales, que debe seguir ese ciclo psicológico, sexual, biológico y pedagógico de acuerdo a la edad del niño. Claro. Donde no hay que poner consignas que signifiquen distorsión en su mente de lo que es su sexualidad. Sí. La sexualidad fue algo que nos otorgó el Señor para bien, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Claro que sí.
Algunos creyeron siempre por años, en distintas confesiones religiosas o distintas cuestiones, que teníamos que hablar hasta la cintura y de lo demás no teníamos que hablar. Pero Dios dijo que todo era bueno, ¿sí? Entonces, a mí me parece que los padres desde la casa tienen que instruir a los chicos, educar a los chicos con sus valores, porque el chico cuando va a la escuela ya sabe y tiene esa consigna. Eso pasa, por ejemplo, con mis nietos. Los nietos, hay 2 que van a una escuela pública. Sin embargo, mi hijo habló y le dijo, las clases de educación sexual no van. Claro. ¿Y lo aceptaron? Lo aceptaron totalmente, el año pasado ya fue. Quiere decir que no es algo impuesto, sino impuesto, que si, pero no pueden oponerse a los padres. se queja o lo prohíbe, están obligados a escucharlo. Por supuesto. Porque esto es un dato importantísimo. Porque si no te escuchan, entonces están sufriendo, tienen intolerancia contra vos, discriminación contra vos, y vos tenés la potestad de poder ir a quejarte a una instancia superior. Bien, ¿sí? bien. Entonces, la educación sexual en la ley que tenemos, y más que nada en el material didáctico que tiene la ley 26.150, hay 2 cosas que no se percibieron. Sí. Que una abogada, Elizabeth Márquez, presentó una demanda penal contra el Finocchiaro, donde yo escribí toda la parte, digamos, de la ESI en términos de corrupción de menores y en términos de abuso sexual. Con el material didáctico a los chicos se lo está corrompiendo. ¿Me explico? Sí, sí. Y también se está abusando de ellos. En la ley que yo hice figura los 2 delitos de abuso sexual y corrupción de menores que están en el Código Penal. ¿Por qué? Porque el abuso sexual puede ser intraescolar o extraescolar. En los 2 casos la escuela tiene que actuar. Bien. Tenemos muchos docentes que son del Foro por la Vida, que este sábado estamos allá en Arrecifes, que tienen muchos problemas con estas cuestiones, porque hay mucho abuso intraescolar, y sabemos. Y esa persona que intraescolarmente abusó de la chica no lo tiene por qué defender ningún director, ni ningún inspector, ni nadie por el estilo. Tiene que ir directamente a cumplir su condena, Ahora, y como corresponde. El tema del sexo, que siempre se ha visto como un tabú, como un tema tabú, ¿no es cierto? Todos sabemos, vos lo dijiste, que desde muy niños, desde jovencitos, aflora la pulsión sexual, hay como una atracción obvia, natural, el niño por la niña por la niña, y aún por sus propios órganos que van, como quien dice, madurando, apareciendo, y más allá después alimentado por la falta de educación, si querés de instrucción primero y de educación fundamentalmente, se distorsiona, y ya sabemos también que un hombre o una mujer sin valores utiliza el sexo como una forma de diversión, digamos, o de perversión. Ahora, ahí tenemos que poner un poco el acento también desde el punto de vista espiritual, no solo desde el punto de vista educacional, digamos. No, es que esto va de la mano. Claro, creo correcto. Que para nosotros va de la mano. De la mano. Si la sexualidad es algo que creó el Señor, bueno, no es malo. Tampoco le tenemos que decir a los niños que todo eso es malo, que esto y que lo otro. Al contrario, ellos tienen una etapa donde sus genitales son importantes, más cuando tienen 3 años, así, empiezan a investigar y demás. Nosotros tenemos que contestarle con consignas muy cortitas, porque ellos enseguida no preguntan más. Si uno le contesta con la verdad, pero con consignas chiquitas, no preguntan más de todo este asunto. El asunto es que lo que nosotros tendríamos que decir desde el punto de vista espiritual, especialmente a los preadolescentes, que yo les he dado ya a los preadolescentes, porque están todos convulsionados con lo que ven, con lo que le dicen otros compañeros, que por ahí le dicen, vos sos un tonto por esto, porque no vamos a salir con esta chica, con la otra, total, después está el misoprostol y...
cualquier cosa que pase. Que es Bueno, es verdad, esto un pasa así. bloqueador, ¿o no? un Se bloqueador ríe de alguien la- que está enfrente. de la- Pero el produce aborto. claro, Inductor de abortivo. abortos. Entonces, lo que hay que enseñarles en esa etapa, fundamentalmente, y lo captan muy bien, y en la parte de la adolescencia más todavía, es primero que la sexualidad de él no es una construcción, fundamental. Y segundo, que la Perfecto. práctica del sexo está exclusivamente abordada al matrimonio, incluida en el matrimonio. Según Dios. Porque según Dios establece, y según Dios y también la ciencia. Está bien. Porque te digo, cuando Bien empiezan con agregado. relaciones sexuales, Dios no hizo nada que no estuviera bien establecido por la Hizo ciencia, todo por la antropología, bueno en por la gran filosofía. manera. Por supuesto. Entonces, la planificación de Dios para cada una de nuestras vidas en ese aspecto fue totalmente válida, porque cuando empiezan con relaciones sexuales muy anteriores o con embarazos, adolescentes y demás, el deterioro de la persona, en el caso de la chica y también del chico, desde el punto de vista psicológico y demás, y espiritual, se va deteriorando de tal manera, en el caso de la mujer, más todavía porque contrae enfermedades que son de más grandes. Sí. Y tiene que hacerse controles como las más grandes, ¿sí? Sí. Entonces, todo eso anticipadamente, fuera de tiempo, todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿no? Claro. Me parece que estoy predicando en este momento. Está bien. Todo tiene su tiempo De eso debajo se del trata, sol. de enseñar y dar fundamento. Entonces, yo tengo un tiempo para cada cosa. Ujú. La mujer o el varón que empieza anticipadamente todo, termina anticipadamente todo. Y no termina bien. Esto lo podemos decir desde el punto de vista científico y desde el espiritual mucho peor. ¿Vos querés leer algo de la palabra? Porque veo que abriste la Biblia. O vas a... Iba a leer Porque eso. faltan 3 minutos y te quiero llevar todo a un del punto. tiempo. Iba a decir. Te voy a llevar a una pregunta incómoda. A ver. Estamos hablando de los niños, estamos hablando de adolescentes, de las etapas, ¿no es cierto?, de maduración. Ahora, si la mamá cristiana o el papá tienen hábitos o conductas supuestamente inofensivas, tanto en el hogar como en el seno de la iglesia, incluso en la vestimenta, porque si la mamá, que ya tiene sus años, que quiere reverdecer sus tiempos pasados, se produce demasiado sexy, y la nena que tiene 14, 13, 10 o menos, y ve cómo gravita eso, porque estamos hablando de las nefastas consecuencias de todo este proceso. Pero hablemos de los que tenemos más conocimiento y más. Por eso la pregunta es un poquito Bueno, no, preocupante, para mí ¿no? me parece muy buena. Yo creo lo siguiente, y siempre creí lo siguiente. Nosotros somos el primer ejemplo para nuestros hijos, inclusive para nuestros nietos. Sí, Si yo, tanto en un caso bueno como malo, si yo a mis hijos no les demuestro que con mi esposo soy cariñosa y demás, sin demostrar una relación sexual, por supuesto. Sí, afectiva. Afectiva, Tierna. muy profunda, tierna, un cariñito, El un amor besito de en la mejilla. amistad, del Claro, cuando compañerismo. los hijos ven eso y entonces no van a creer en la relación, especialmente las mujeres, pues tuve unos casos ahora en Chaco que fueron duros. Especialmente las mujeres van a querer realizarse como mujer en un matrimonio con placer y con esperanza y con el tener hijos y demás. Si yo le muestro la otra cara, no va a ser eso. Entonces, en este caso estamos en lo mismo. Nosotros somos ejemplos de nuestros hijos, de nuestros nietos. Si yo me visto de una manera que no es adecuada, yo no digo que hay que vestirse hasta acá arriba ni nada por el estilo, pero no adecuada, indudablemente eso va a influir en mi hija o en mi hijo. ¿Me explico? Mamá. Tanto padre como madre. Y nosotros no podemos ser mujeres o varones sexys. Ana,
Gracias. Hasta luego. El tiempo se nos fue. Estás comprometida para un nuevo programa. Bueno, Gracias, que Dios te bendiga. gracias. Yo levantaré bandera. Me pregunto, para concluir este difícil tema, este controvertido tema, ¿qué pasaría si hubiera una ley que permitiera robar? Que dijera: robar no está penado. Si hubiera una ley que, por ejemplo, dijera: violar no está penado. Estoy suponiendo. De hecho, que hay algunas, no leyes, pero jueces, que como no sancionan las transgresiones, es como si dijeran: está permitido hacerlo. Esta es la realidad. Ahora, si nosotros convalidamos una ley que en la escuela les da a los niños el conocimiento y la ilustración y la muestra de las cosas que sabemos que los van a pervertir, que los van a dañar, y lo ponemos en una ley o en un currículum, estamos diciendo: pecar, hacer actos indebidos, está permitido. Por ejemplo, la ley del aborto, que permite, por las razones que sea, que una mamá pueda sacarse al niño. En realidad hay un sustrato ahí, porque muchas ni pensaron en ser madre, lo que sí pensaron en pecar. Esto suena así: permiso para pecar. Y, en definitiva, todas estas transgresiones, porque la justicia engrandece, el pecado es afrenta y dolor. Esto lo dice la palabra de Dios. Es permiso para borrarlo a Dios de nuestra vida. Lo que dice Dios y su palabra no nos interesa. Lo que nos interesa, lo que a nosotros nos hace felices, lo que a nosotros nos parece que está bien. Y en una sociedad que le da la espalda al Señor y que accede a semejantes transgresiones, el futuro es nefasto. Vuelvo a repetir: la justicia de Dios, expresada en su palabra y en las leyes, engrandece a la nación. El pecado es afrenta, dolor y muerte. Esto es para que lo pensemos y para que seamos agentes de justicia, de verdad, de luz y de ayuda para los que andan en tinieblas. Pensad. Nos vemos.